Continuamos con el tema de fracciones algebraicas, ahora suma y resta, pero cuando los denominadores son diferentes. Eso es lo que vamos a abordar en este segundo video, el tema de fracciones algebraicas. Y bueno, al igual que en aritmética, tenemos que tomar un común denominador, ya que al ser diferentes no los puedo sumar o restar directamente estas fracciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Al igual que en aritmética, por medio del concepto del mínimo común múltiplo de los denominadores, que de ser posible ya deberían estar en forma factorizada para poder nosotros aplicar esta regla que a continuación vamos a estar utilizando. La regla del mínimo común múltiplo en álgebra se divide en dos partes. Primeramente, como tenemos aquí escrito, para factores o expresiones que se repitan, factores que se estén repitiendo, solamente los vamos a tomar una vez, pero con su mayor exponente. Sí, en ese sentido, puedes recordar de forma didáctica para que no se te olvide qué exponente tienes que tomar. El mayor exponente, digamos que esto es lo contrario a la palabra mínimo del mínimo común múltiplo. Entonces recuerda que es al revés. Cuando obtenemos el mínimo común múltiplo, en el exponente de expresiones repetidas, por el contrario no tomarías el menor, sino el mayor exponente. Es al revés. Con eso ya no se nos olvida fácilmente. La otra parte de la regla pues sería para expresiones que no se repiten, entonces todas ellas se toman como factores, o sea, multiplicándose unas con otras. Hay que tomar todas y cada una de ellas que no se repitan. Vamos a ver en este primer ejemplo una resta de fracciones. Los denominadores ahorita son monomios, entonces debo obtener el mínimo común múltiplo de estos denominadores, 6x y de 4x cuadrada. En el caso de los monomios, primeramente aplicaríamos la regla que vimos en aritmética para los coeficientes, es decir, obtener el mínimo común múltiplo de 6 y de 4 en este ejemplo, que si ustedes lo calculan o lo determinan va a ser igual a 12. Una sugerencia, esto se puede hacer directamente con algo de práctica. Cuando nosotros dividimos estos coeficientes en factores primos, el 6 es 3 por 2, mientras que el 4 es 2 por 2 o 2 al cuadrado. Y aplica algo similar a lo que dice aquí. Factores que están repetidos, en este caso vean que el 2 se repite, aquí con exponente 1 y aquí con el exponente 2. Vas a tomarlo solo una vez con su mayor exponente, en este caso 2 al cuadrado. Lo voy a tener aquí. Y se va a multiplicar con la otra parte, dice los que no se repiten, el 3 no se repite, lo vas a tomar pues como un factor, ¿no? En este caso solamente entraría también aquí el 3. Y al hacer esta multiplicación, 2 al cuadrado es 4, y luego 4 por 3 es 12. De ahí que también lo pueda yo hacer directamente el cálculo de mínimo común múltiplo, al menos para números relativamente sencillos. Ahora, la otra parte de las expresiones algebraicas tenemos x. Si x cuadrada se repite la x, entonces cuando se repite debo tomarla una vez con su mayor exponente, ¿no? Aquí exponente 1, exponente 2, el mayor exponente pues es 2, evidentemente x cuadrada, y entonces ya tenemos el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores, que igual que en aritmética nos va a servir como el común denominador para realizar esta operación, ya sea de suma o de resta. Se sigue exactamente los mismos pasos que la suma o la resta de fracciones en aritmética, es decir, vamos a dividir este común denominador. Aquí va a ser la división entre los denominadores, y el resultado de esta división lo vamos a tener que multiplicar por su correspondiente numerador. Entonces vamos a hacerlo de esa forma directamente. Dividiríamos 2x cuadrada entre 6x, eso es igual a 2x. Este 2x se va a multiplicar por esto que está arriba, por su numerador. De momento lo vamos a dejar indicado, 2x se va a multiplicar por este numerador que es un binomio, 2x más 5. Lo voy a dejar indicado y ahorita el siguiente paso resolvemos esa multiplicación
para no saltarme pasos y quede lo más claro posible. Luego pones aquí menos y menos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda fracción, es decir, vamos a dividir este común denominador, que es 2x cuadrada, entre el denominador que tiene esta fracción, 4x cuadrada. Entonces 2 entre 4 es 3, x cuadrada entre x cuadrada se elimina, solamente quedaría 3. Y ese 3 se tiene que multiplicar por lo que está en su numerador arriba. Y también lo voy a dejar indicado que se va a multiplicar el 3 por lo que está arriba, exactamente su numerador correspondiente es x más 6 en este caso. Ahora vamos a hacer las operaciones que quedaron pendientes. Primero quitar los paréntesis multiplicando, como ya sabemos, 2x por 2x sería igual a 4x cuadrada más 2x por 5 va a ser igual a 10x. De este lado menos 3 por x es menos 3x y menos 3 por este 6 es igual a menos 18 sobre el mismo denominador. Vamos a reducir los términos que sean semejantes, si los hay, en este caso 10x menos 3x va a ser igual a 4x cuadrada, que no tiene semejante, se pasa igual, 10 menos 3 es igual a 7x, menos 18 sobre 12x cuadrada. Finalmente, como les había dicho en el video anterior, hay que verificar si esta fracción resultante se puede simplificar o no, factorizando y eliminando algún factor que sea igual arriba y abajo, en numerador y denominador. Si ustedes analizan esta fracción que nos da como resultado en la resta, en el numerador pues tenemos un trinomio que posiblemente así se factorice en forma de dos binomios, como ya debemos de saber para este tipo de trinomio. Es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Sin embargo, aunque yo lo pudiera factorizar, les van a quedar dos factores. Y esos dos factores son de forma binomial. Sin embargo, el denominador es un monomio. Al ser un monomio, lo único que podríamos hacer a lo mucho con un monomio es sacarle un factor común. Sin embargo, en la parte de arriba no hay ningún factor en común. 4, 7, 18 no tienen un máximo común divisor, a excepción del 1, que no nos va a servir de nada sacarlo. Y la x únicamente se encuentra aquí en el primer término y en el segundo término. Pero vean que en el tercer término ya no está x, o sea que la variable x aquí arriba en el numerador no es un factor común. No lo puedo sacar así entonces como un factor común para que se cancele con una x de abajo. Eso tampoco se puede hacer. Es decir, que nada se va a poder cancelar. Y como nada se puede cancelar, la fracción ya es irreducible, no se simplifica. Y entonces ya sabemos que este es el resultado final de esta resta de fracciones. De tal manera que entonces siempre recuerden tener muy clara la factorización. La factorización se usa en muchos temas, no solo en fracciones algebraicas, sino en resolución de ecuaciones de segundo grado, tercer grado mayores, en límites para simplificar derivadas, desigualdades de segundo grado mayor, en fin, muchas cosas. Al igual que aquí van a necesitar un conocimiento amplio y un dominio total de la factorización. Vamos a ver otro ejemplo para tener más claro las operaciones con suma y resta de fracciones con denominadores distintos. Así que entonces vamos a ver ahora esta suma. Tenemos que empezar nuevamente sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, como vemos, es x cuadrada menos 4 en la primera fracción y x más 2 en la segunda fracción. Estas expresiones previamente, ahora que ya no son monomios, deben estar factorizadas si es posible. En esta primera expresión es una diferencia de cuadrados que se va a factorizar en forma de binomios conjugados, como ya sabemos, x menos 2 por x más 2 en este caso. Este binomio x más 2 ya no se puede factorizar más, entonces lo voy a pasar igualmente como factor. Y de estos factores, como nos dice la regla en álgebra,
expresiones que se repitan, vamos a ver, tenemos estas dos que se repiten, tómalas solamente una vez con su mayor exponente. Aquí pues el exponente digamos que es 1, que no se escribe, entonces cualquiera de estas dos nos va a dar lo mismo, pero solo una vez se debe tomar aquí. Entonces vamos a escribir que el mínimo común múltiplo va a ser igual a x más 2, que multiplica a lo que dice cuando no se repiten, tómalos como factores. El que no se repite es x menos 2, entonces vamos a tomar ese factor también, y aquí tenemos el mínimo común múltiplo. Si se fijan, en este caso x más 2 por x menos 2, si lo vuelves a multiplicar como quedaron los conjugados, te volvería a dar la diferencia de cuadrados. Esto y esto es lo mismo y puede ser útil cuando tengas que dividir entre estos denominadores. Entonces lo puedes expresar de una u otra forma, como, bueno, de hecho van a ver que nos conviene en un caso verlo de una forma, la primera, binomios conjugados, y en otra división como diferencia de cuadrados. Finalmente es lo mismo, entonces vamos a dividir todo este denominador como un denominador entre el primer denominador, x cuadrado menos 4, y ahí es donde conviene recordar que esto que está aquí de conjugados, pues es a la vez la diferencia de cuadrados, y así al tomar en cuenta eso, divides x cuadrado menos 4, que es esto, entre sí mismo, pues eso es igual a 1, y luego 1 multiplicado por su numerador, pues no nos va a afectar en nada, sigue siendo 4x, y lo anotamos aquí, en este lugar. Luego pongo más, ahora es una suma, y pasamos a hacer lo mismo, los mismos dos pasos, dividir y luego multiplicar con la segunda fracción. X más 2 por x menos 2, entre x más 2 aquí se va a eliminar x más 2 con x más 2, al ser el mismo factor, y nos queda x menos 2 aquí. Este x menos 2 se tiene entonces que multiplicar por su respectivo numerador en la parte superior. Lo podemos hacer ya si quieren directamente, porque x por x es x cuadrada y x por menos 2 es igual a menos 2x. Reducimos términos semejantes y los hay. En este caso 4x menos 2x va a ser 2x. Ordeno de mayor a menor exponente, entonces nos queda primero x cuadrada más el 2x de reducir estos dos semejantes sobre x más 2 por x menos 2. Finalmente a este resultado habrá que ver si se puede simplificar. En la parte de arriba hay un factor común que es x. Vamos a sacar x como el factor común, dándonos x por x más 2 sobre lo mismo que ya está en forma factorizada, y en este caso pues efectivamente se cancela x más 2 con x más 2, y la fracción finalmente queda como resultado en su mínima expresión, como debe de ser, x sobre x menos 2. Y hemos resuelto esta operación con fracciones algebraicas. ¿Sí? En general el procedimiento, como acaban de ver, siempre va a ser el mismo. Apréndetelo y siempre vas a hacer lo mismo. Y como ya les he dicho, la factorización, como ya están viendo, es clave para obtener esto, para simplificarlo al final de cuentas y poder llegar a un resultado correcto. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es hacer pues práctica de estos ejercicios, una gran cantidad de ejercicios de fracciones algebraicas, para que las vayan dominando, vayan adquiriendo confianza, y así entonces pues ya no tengan absolutamente ningún problema con este tema. Para el siguiente video vamos a ver, a dedicarle el tema a la multiplicación y división de fracciones algebraicas, donde nuevamente la factorización es el proceso más importante para poder llevar a cabo estas dos operaciones correctamente. Finalmente hago el comentario de que hay algunas fracciones algebraicas, en estos casos no fue así, pero sí hay algunas fracciones donde antes de sumarlas o restarlas, sobre todo en fracciones que sean grandes desde el inicio,
intenta factorizarlas antes de sumar o antes de restarlas, porque a veces ocurre o te plantean ejercicios, como es muchas veces en los exámenes de admisión Politécnico o el examen hasta UNAM también, donde las fracciones son grandes, pero si tú factorizas antes aquí, numerador, denominador en tus fracciones, ves que se cancelan ya desde antes de hacer la suma o la resta. Si ves fracciones así grandes, primero factorízalas, porque posiblemente el ejercicio así esté diseñado por las personas que hacen estos exámenes a propósito. Entonces tú, antes de hacer todo este procedimiento, que es un tanto largo, mejor verifica si se puede factorizar, pues de una vez las simplificas y luego ya las sumas y las restas, como en este caso. Aquí no fue posible porque aunque yo factorice esta diferencia de cuadrados, no se puede cancelar con el 4x que está arriba. Aquí estas dos expresiones en dx y x más 2 en esta segunda fracción ni siquiera son factorizables, por eso no lo planteamos así. Por cuestiones de tiempo no lo quise hacer en este caso, pero como ya saben factorizar, pues eso no va a representar problema para ustedes a estas alturas. Así que muchas gracias por su atención. Si la explicación ha sido clara y eficaz, bueno, pues pueden darle el pulgar arriba para seguir promoviendo este material y el canal tenga mayores vistas y proyección dentro de esta plataforma de YouTube. Así que pues mucho éxito y a trabajar.